Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que os desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Aquí vemos las tres etapas en las cuales el ser humano crece y conforme va creciendo va madurando, ¿verdad que sí? ¿A qué se debe la madurez espiritual? Porque muchos pensarán, y ya en ocasiones me lo han dicho, que tal vez es porque los que tienen dones espirituales pensarán eso. ¿Ustedes creen que es así? La palabra del Señor me enseña que no es así, porque Sansón fue un hombre con dones espirituales. Era un hombre que tenía una fuerza increíble y no era maduro. La iglesia de Corintios era una iglesia en la cual había muchos dones y había una inmadurez espiritual increíble. Entonces no quiere decir que porque usted tenga un don ya quiere decir que es maduro. Cuando alguien es inmaduro, como les decía al principio, quiere decir que en alguna parte del tiempo que usted iba transcurriendo en los caminos del Señor, su crecimiento espiritual se fermó, se paró, se quedó, se estancó y se quedó ahí y no siguió creciendo espiritualmente. Usted se puede imaginar entrar a un salón y encontrar a un hombre de 50 años dondolándose en una cuna y con el dedo metido en su boca. En realidad sucede, lo que en la vida real sucede, en la iglesia sucede, que hay personas que son inmaduras espirituales y están aún así. Pero no podemos echarle culpa a otro porque fue su propio crecimiento, fue el que se detuvo, no por culpa del que está delante o del que está a su lado. Porque el Señor manda que crezcamos todos los. Entonces el mandamiento es a todos, no es solo a uno. Algo sucedió que bloqueó eso, el crecimiento espiritual. Y cuando hay inmadurez espiritual, lastimosamente, se puede imaginar a alguien que 2 o 3 días atrás decía amar al Señor y hoy está con dudas. ¿Será que esa persona es madura o todavía es inmadura? Si alguna persona tiene que hacer un cambio, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que los niños necesitan que los adultos los guíen y a que los adultos, supuestamente los maduros, tomen decisiones por ellos. No estoy diciendo que los niños son malos, porque en el sentido de que si usted ve a un bebé, ¿cómo se dice? ¡Ay, qué lindo, mi angelito! ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Un montón de veces, ¿verdad que sí? Y cuando empieza a hablar, empieza a exaltar el nombre de Dios, porque incluso lo dice la palabra en Salmo 8:2 y lo dice también el Señor Jesús, que en la boca de los niños perfeccionaría la alabanza. Pues no estoy diciendo que hay que despreciarlos, una cosa del género. Estoy diciendo que hay personas que se quedan niños. Y vemos que los niños, al empezar a decir palabras, ¿qué es lo que primero manifiestan? Es el egoísmo, ¿lo sabía usted? ¿Verdad que se quedó sorprendido? Todo, usted le da
dice eso, mío, 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 mío. ¿Sí o no? ¿Ah? Ay, pero qué lindo, ¿verdad? Pero quiere decir que tiene necesidad. Son los primeros que se despiertan a la madrugada, ¿sí o no? Nunca, los que son padres y madres se darán cuenta de esto. Y lo primero que hacen es que le roban el tiempo, el sueño a su mamá. Y a veces al padre también. Ellos necesitan de alguien maduro para que los esté guiando. Ellos tienen el terror del cambio. El grande ya se prepara, o sea, el maduro se prepara para un cambio, mientras que el pequeño tiene terror del cambio. Gloria a Dios, aleluya. El niño, el que es inmaduro espiritual, no pueden contener sus sentimientos. Un rato están riendo y al instante están llorando. Alabanza a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Pasan de un momento agitado a un momento de calma. Esos son los inmaduros espirituales. Gloria a Dios. La iglesia necesita que todos maduremos. El Señor necesita que todos maduremos. De hecho, el Señor nos aconseja siempre que debemos madurar. El apóstol Pablo reprendió a los corintios y los llamó carnales. En 1 Corintios 3, vamos a leerlo, 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice así: de manera que yo, hermano, no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El que no es espiritualmente empieza a criticar todo. Nada le está bien. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría a lo que atacan es al pastor, a los líderes o cualquier autoridad que está espiritual en la iglesia. Lo que les gusta es que ser servidos, pero no servir a nadie, porque no han madurado todavía. No tienen una perspectiva del futuro. Quieren vivir siempre así. Hay una caricatura, ya la han visto, que dice uno que quiere ser siempre niño. Hay cristianos que creo que todavía quieren ser siempre niños. Es necesario que maduremos. Ya saben cuál es, ¿verdad? Los que tienen niños ya lo saben. El inmaduro tiene desconocimiento de sí mismo y no tiene la capacidad de concentrarse cuando se equivoca. El inmaduro nunca acepta cuando se equivoca, sino que siempre quiere hablar y darse a sí mismo la razón. Debemos crecer espiritualmente hablando para poder seguir adelante. No podemos estancarnos y quedarnos solo en un rudimento. Por ejemplo, vamos a Hebreos 5:11.
Y esto sucede muy a menudo y por eso me pongo incluso hasta triste cuando suceden estos. Y pongan atención. Acerca de esto tenemos mucho de qué decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. ¿Quién es el que tiene necesidad de leche? Un niño, un inmaduro. Por eso le hablaba de hijitos, o sea, niños espiritualmente en este caso. Hablaba Juan. ¿Ok? Pongan atención. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es niño, o sea, inmaduro. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué quiere decir, por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo? ¿Qué significa eso? Porque siempre quieren que se les viva hablando y se les viva diciendo que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue a la cruz por culpa de nosotros, etc. Estos son los primeros rudimentos que usted los viene al conocimiento cuando acepta al Señor, pero no debe permanecer ahí, en el sentido de que no vaya a cambiar eso. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que debe crecer espiritualmente hablando, en la palabra, en lo que espera en el futuro, lo que está por venir, porque incluso el mismo Señor nos dejó la palabra escrita para que tengamos el conocimiento de lo que está por suceder. Lo que acaba de suceder hoy en día, por ejemplo, nadie quería ponerse la vacuna porque decían que era el sello de la bestia. Mientras que, si somos espiritualmente hablando ya maduros, no deberíamos de asustarnos. porque primero dice que estamos en sus manos y nadie nos puede arrebatar de las manos de Él. Segundo, dice que es el anticristo que lo pondrá. ¿Todavía lo ha visto usted? ¿Ya lo vio usted? ¿Él es el que lo está poniendo? Y entonces, ¿por qué nos actuamos como inmaduros espirituales? Porque seguimos todavía como niños. Quieren que les sirvamos el plato, pero no quieren servirse ustedes ya. Yo hablo en general, hermano. Como se dice en mi país, el que le quede el zapato, póngaselo. Yo no estoy diciendo fulanito ni sultán. Esto es para todos. La palabra de Dios es para todos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si lo doy, ahí hay un botiquín. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito sea Dios. El maduro es humilde, seguramente no me va a ofender. Aleluya. Pero quiero que pongamos atención. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ese es una meta que todos queremos alcanzar. ¿Quién no quiere alcanzar la meta de la madurez? ¿Ah? Yo creo pocos, hermano, aleluya. Yo sí anhelo alcanzar. No estoy diciendo que yo ya soy maduro, ¿no? Porque entre más vamos creciendo espiritualmente hablando, más maduros somos. Pero no quiere decir que ya llegó al punto exacto. Quiere decir que lo vamos a llevar toda nuestra vida aquí, aprendiendo, para ir madurando, para llegar a la perfección. Esa es nuestra meta. Cristo en la perfección. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Aleluya. El 6.2. De la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos. Esto ya, hermanos, debemos saberlos desde el principio. No es necesario que uno esté repitiendo estas cosas, porque ya lo hemos estudiado una y mil veces. Deberíamos ya de estar estudiando o preparándonos para la venida del Señor.
Pero siempre, incluso hay, yo después se lo voy a decir. Dice de la doctrina del bautismo, imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto, hermanos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, aquellos que ya aceptaron el Señor, ya vinieron a los pies del Señor, escuche bien, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Escuche bien. ¿Y qué cosa dice? ¿Y qué? ¿Y recayeron en qué cosa? El inmaduro espiritual empieza a hacer berrinche, a gritar y se van de la iglesia y después vienen y dicen, ay, pero caí, me equivoqué, etc. Yo no estoy diciendo que no haga eso, hágalo con el Señor. Escuche bien. Y recayeron, sean otra vez, ¿qué cosa? Renovados para... Hay quienes que pecan y vienen aquí y dicen, yo me arrepiento, acepto al Señor otra vez. ¿Qué cosa están enseñando, hermano? Eso es falso. Escuche cómo dice. Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Y exponerle a vituperio. Porque son inmaduros. Porque no crecen. Porque no saben que Dios es Dios todopoderoso. Que no los va a soltar de sus manos. Es usted que se aleja. Es su orgullo que no lo quiere dejar madurar. Es usted que no acepta el crecimiento. Es usted que no acepta la reprensión. Es usted que no acepta cuando lo corrigen. Porque es inmaduro espiritualmente. El inmaduro se va a comportar siempre y se va a defender siempre a sí mismo. Mientras que el maduro se va a revestir de humildad. El maduro se reviste de humildad. Primera de Pedro 5:5, yo quiero que lo leamos. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Revestidos de humildad. Yo creo que ponga atención porque es algo tan profundo el revestirse de humildad que muchas veces ni siquiera tenemos el conocimiento de qué significa. Viene la palabra griega ekombomai. ¿Y sabe qué significa? Significa ponerse algo y amarrárselo, y ponérselo y apretárselo, hacerle un chongo. Muchas veces los de nuestros países se han puesto aquellos que se llaman delantar. En nuestros países se le llaman delantar. Otros he escuchado que le llaman delantal. Aquí le llaman grembuler. ¿Sabe a qué sirve eso? A que cuando se salpique de suciedad no se va a manchar su ropa. La humildad va a ser su protección para usted mismo. El maduro se reviste de humildad, inclina su rostro y dice gracias. A que si su orgullo fue afectado, su ropa no se va a manchar. Gloria a Dios. Amén. Pero el inmaduro lo que hace es que empieza a divulgar las cosas.
El inmaduro corre al mal. El inmaduro no acepta la corrección. Yo quiero que vayamos a Proverbios 20:29. Proverbios 20:29. ¿Lo tienen? La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Escuche bien, los azotes que hieren son medicina para el que hace caprichos. Por eso es que muchas veces llevan golpes. Y el castigo, ¿qué cosa hace el castigo? Purifica el corazón. El Señor, cuando castiga, lo que quiere es purificar el corazón. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra del Señor que es perverso desde que nace, chueco y torcido desde que nace ese corazón. Y por eso que muchas veces son corregidos. Pero esto solamente a los inmaduros, a los que les gusta estar haciendo su rebelión, a los que no ponen atención de que lo que está haciendo no está bien. Aleluya. El inmaduro va siempre detrás de sus caprichos y se mueve siguiendo esos caprichos. Ese es un objetivo de él. Y no le importa si va a dañar a alguien, no le importa su sentimiento, no le importa si el que tiene eso que a él le agrada, él se lo va a quitar porque se lo va a quitar. Y cuando viene corregido empieza a comportarse como inmaduro. El inmaduro suele dar culpa y por tal de haber la razón, miente. No, pero yo no dije eso, tú lo dijiste. Y aunque sí estás diciendo mentira, por tal de tener la razón. Ese es un inmaduro. El maduro calla. El maduro espera en el Señor. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios, aleluya. Cuando uno madura, aprende a reconocer sus errores. Y yo les digo por experiencia, porque el hecho de que uno sea maduro no significa que uno no se vaya a equivocar. Son cosas muy diferentes. No porque yo soy pastor, yo no me voy a equivocar. No, yo nunca he dicho eso. Dios me libre de tal cosa. Pero como maduros debemos aprender a reconocer cuando nos equivocamos. Y debemos inclinar y decir, me equivoqué. Pido perdón. Pero el inmaduro acusa. El inmaduro apedrea. El inmaduro propaga el error de los demás. El maduro le ayuda a levantarse al caído. El inmaduro va y lo sepulta. El maduro le dice, yo estoy aquí.
El que es maduro ama cada día más a Dios. Y si ama cada día más a Dios, aprende a amar a su prójimo, porque son los dos mandamientos que dependen toda la ley. El inmaduro es impaciente. Es impulsivo. El inmaduro nunca va a estar quieto. El inmaduro no sabe contener su enojo. El inmaduro lo va a dejar salir. El inmaduro habla sin medirse la boca. El inmaduro hiere con sus palabras. El inmaduro se le hace ver la paja, se le hace ver más fácil la paja de su hermano y no ver la viga que tiene en su ojo, como dice en Mateo 7:3. Vamos a leerlo. Mateo 'Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echáis ver la viga que está en tu propio ojo? Pero acostumbramos a siempre señalar. Gloria a Dios. Les pregunto a usted, ¿es ser maduro eso? El Señor dijo que debemos crecer espiritualmente todos los días. ¿O no dijo así? Amén. El inmaduro no se conoce ni a sí mismo y dice conocer a los demás. Yo quiero, hermanos, pedirle de todo corazón que nos examinemos. ¿Somos maduros o inmaduros? Es necesario que nosotros nos autoexaminemos. No espere que yo lo vaya a hacer, usted examine. Estamos madurando. Regresemos a nuestro versículo. ¿Cuál era? Primera de Juan 5:12. Es solo para ver si retiene la palabra. Perdón. 3:12. Perdón, 2:12. 2:12. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, o sea, a los niños, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Mucha gente no le gusta querer prosperar en la iglesia en el sentido espiritual, porque a él le basta con obtener su salvación. ¿Nunca se ha topado con personas así? Yo sí, con muchos. Importante es que llegue allá, hermanos. Eso es lo que dice. ¿Eso es lo que quiere usted? Pero hay algo bien interesante. ¿Quiénes son los fuertes?
¿Ah? ¿Quiénes son los fuertes? Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Aleluya. Gloria a Dios por los jóvenes. ¿Pero por qué son fuertes? ¿Ah? Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. La palabra del Señor nos hace fuertes. La palabra del Señor nos da vida, porque dice San Juan 6:63 que ellas son espíritu y dan vida. Le ayuda a crecer espiritualmente, le ayuda a madurar, le ayuda a reconocer sus errores, le ayuda y que es como medicina a sus huesos. Todo aquel que rechaza la palabra está rechazando su propia medicina. Está rechazando su propio crecimiento espiritual. Para todos aquellos que decimos estudio, estamos rechazando al Señor. El conocimiento del Señor. Mas la palabra del Señor dice que la sabiduría, y yo creo que la leamos, y esto habla también de madurez. Santiago 1 dice, pero sed hacedores de la palabra. Perdón. Hermano. Dice que el 3:14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mire qué linda es la sabiduría. Alguien que ha alcanzado madurez espiritual es manso y humilde, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aleluya. Pero los inmaduros, ¿qué hacen? Contienden y no cumplen la palabra del Señor. Hebreos 13:7 dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido su resultado de su conducta e imitad su fe. Aquellos que se esfuerzan a enseñar la palabra del Señor, hermano, trate de no ofenderlos. Al contrario, trate de imitar su fe. Seamos maduros y no inmaduros. Dice la palabra de Dios siempre 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si hay inmadurez en la iglesia, hermanos, entonces el pastor no va a estar contento, el pastor va a estar triste, y si el pastor está triste, no creo que la congregación esté alegre.
Pero si la congregación es madura, no habrá mayor gozo que el pastor esté contento, porque en la iglesia hay madurez. Y cuando en una iglesia hay madurez, la iglesia es una iglesia sana. ¿Cuántos de nosotros fuimos jóvenes y éramos fuertes? Nosotros jóvenes, dice, ¿no? ¿Qué? Retienen la palabra en su corazón. Los que obedecen, los que se revisten de humildad, los que se someten a sus autoridades, que Dios ha puesto en la iglesia, no el hombre. Amén. Así que revistámonos de humildad para que aprendamos a ser humildes. Dios escucha al humilde, pero resiste al rebelde. ¿Usted ya ha visto si es rebelde o no? Es fácil ver a un rebelde, ¿verdad que sí? Pero darse cuenta si uno es rebelde, ¿será fácil? Salmo 19:12 dice: líbrame de mis errores, de los que son ocultos. Porque muchas veces, como les decía al principio, el inmaduro no logra concentrarse, no se da cuenta cuando se equivoca. Pónganse de pie. Le vamos a pedir al Señor que nos ayude más. Oh, Abba.